Vamos a iniciar hoy un nuevo tema, buscando la consideración de este tema, encontrar pensamientos, lecciones y enseñanza aplicables a nuestra vida espiritual. Por ello, amados oyentes y hermanos en Cristo, vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 18, Jeremías 18, y vamos a leer los primeros 11 versículos. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Que nuestro Señor bendiga su palabra. En Isaías, el capítulo 64, el versículo 8, leemos estas palabras muy sugestivas. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Deberíamos poner nuestro nombre en este versículo. Señor, soy barro y tú el que me formaste. Cada uno de los que somos de Cristo, de los que formamos parte de su pueblo, de los que fuimos recibidos a misericordia un día al arrepentirnos de nuestros pecados. La facilidad con que los vasos de barro se quiebran nos ilustra bien claro la fragilidad del hombre, que es lodo, formado del polvo de la tierra. Pero la destreza y dominio con que el alfarero trabaja sobre el barro, sin duda ejemplifica la soberanía de Dios nuestro Creador, quien, según su soberana voluntad, puede tomar en sus manos el lodo humano para formar de él un vaso para su loor, y en caso de la indignidad del vaso, ponerlo a un lado como reprobado. Así leemos, y lo voy a leer en el Nuevo Testamento, en Romanos el capítulo 9, los versículos 20-21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres
tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dijo el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 9, ¡ay del que pleitea con su hacedor! Esto nos lleva a reflexionar que somos barro, somos lodo, y tenemos que permitir que el divino alfarero nos trabaje en sus designios y en su mente. Hay el noble, el gran propósito de hacer de este barro, de este lodo, un vaso para su honra y su gloria, un vaso que pueda contener el más grande y valioso tesoro. Vasos de barro. Con razón el apóstol Pablo, escribiendo la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 7, decía, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Veamos algunas cosas para empezar en la lectura de hoy. Primero tenemos el formador de vasos en el versículo 3. Descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda. El formador de vasos. Como este alfarero, así el Señor está formando los vasos para su uso en su servicio. Cuando Dios le apareció a Saulo de Tarso, este relato está en el capítulo 9 de los Hechos, le apareció, quedó ciego, lo llevaron de la mano y el Señor tenía un discípulo de nombre Ananías. Qué hermoso es leer de este discípulo. ¿Cuántos Ananías como ese necesitamos hoy? El Señor le dice, ve a la calle que se llama a la derecha y vas a encontrar a un tal Saulo de Tarso. Ananías dice, Señor, pero he oído cosas nada agradables de este hombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. A veces pensamos en algunos pecadores y pecadoras, no se va a entregar a Cristo nunca. Decimos, no se va a convertir por la vida, la inconducta de su vida. Pero de repente el pecador se rinde a Cristo. El Señor cambia y transforma su vida. Y a veces inclusive decimos, bueno, ya es creyente, pero no va a cambiar mucho. Y sin embargo, el alfarero divino va a trabajar en ese lodo que para la sociedad era despreciable, en ese vaso de barro. Va a depositar la grandeza de Cristo. Y ese de barro va a convertirse con el correr del tiempo en un instrumento escogido y útil en las manos del Señor. ¿No serás tú, hermano, hermana, ese vaso escogido, ese vaso de barro que el Señor quiere trabajar, preparar para honrar al Señor a través de tu vida, de tu ministerio, de tu servicio para Él? Déjale al divino alfarero formarte a ti, a su antojo, a ese divino antojo de hacer del barro, de hombres pecadores, de mujeres pecadoras, instrumentos para honra y gloria de su nombre. La segunda cosa que sobresale en esta lectura es el material utilizado. Dice el versículo 4, la vasija de barro. Era barro en las manos del alfarero. El barro es una mezcla débil
y de poco valor. Todo el valor no está en el lodo, no está en la rueda del alfarero, está en la pericia del alfarero. Todo lo que yo soy ahora lo soy por la gracia de Dios. Lo que tú eres, hermana, hermano, es por la gracia de Dios. Porque el valor no está en el lodo, en el vaso, en el barro. Está en la pericia, en las manos del alfarero. El alfarero quiere usar la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere formar con esa pericia de Él en nosotros vasos para honra y gloria. Otra cosa que se destaca en los vasos de barro es que pueden estos vasos de barro llegar a contener cosas de valor. Pueden contener la gloria de Dios. Cuando Dios habló a Gedeón y de 32,000 hombres que se dispusieron para ir a la guerra, el Señor redujo ese ejército a 300 hombres. Y cuando Gedeón tuvo los 300 hombres, Dios le ordenó entregarles a estos hombres trompetas y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y a medianoche, en plena oscuridad, súbitamente rompieron los cántaros y se iluminó el campo del enemigo. Y empezaron los 300 hombres simultáneamente a tocar las trompetas, que confundió al enemigo, se batió en retirada y pelearon entre ellos mismos. Ese cántaro de barro contenía la luz que necesitaban para impresionar aquella noche al enemigo y confundirlo. En nosotros está la luz de Cristo, en nosotros que somos vasos de barro. Otra cosa que se destaca en la lectura es el vaso deshecho en el versículo 4. La vasija que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Alguna falla en la composición del lodo puede malograr el trabajo a realizarse. La falla no está en el alfarero, sino en la composición del barro. La falla está en nosotros, que a veces no queremos ser lodo puro manejable por el Espíritu Santo. Qué lindo es leer que el vaso deshecho que se deformó fue formado por segunda vez. El alfarero tiene deseos de volver a formar el lodo quebrado si el hombre primero se convierte a Cristo y se somete en sus manos. Por eso el versículo 11, la última parte, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Hermano querido, si como vaso te has quebrado, hay una segunda oportunidad para ti. El divino alfarero no te va a echar y desechar. Dice que usó el mismo vaso quebrado, el lodo quebrado, lo usó él mismo. Él quiere usarte, darte una segunda oportunidad, hermano, para que te levantes y hagas las cosas como se debe hacer. Esta parábola del alfarero nos enseña muchas cosas muy lindas. El arte del alfarero era un oficio común en el Oriente. Se nos dice en Isaías 41:25 que el alfarero pisa el barro para hacerlo flexible y dócil, y luego trabaja el lodo sobre una rueda que maneja con su pie.
dando forma con sus dedos a los vasos que quería formar. Luego que se le había dado forma y belleza al cuerpo de la vasija, recién se le fijaba la orejera, labrada caprichosamente, y después de haberlo vidriado, se llevaba el vaso al horno para cocerla. Y Dios se valió de este sencillo trabajo del alfarero para ilustrar de algunas verdades importantes relacionadas con el pueblo de Judá y, por qué no decirlo, verdades relacionadas con nosotros. Aperturamos así este tema en la esperanza de encontrar lecciones que nos ayuden y nos permitan aprender y a corregir nuestra conducta. Que el Señor bendiga a todos.